Comencé a grabar a partir de este momento antes de que se me olvide. Listo. Ah, perdón, ya le habilito la compartición. Sí, sí, hágame el favor que vamos Listo ya, a presentar hoy. ya está con la compartición. Sonríen para la foto, gracias. Bien. Un día estos van a pensar que todas nuestras clases son un chiste. Pero otra vez que cerré los ojos. Ahí va la otra. Otra sonrisa. Ahí ya se ve, ¿no es cierto? Sí, señor. Sí, monsieur. Entonces, pues vamos a hablar de un aspecto de la vida moral que es lo social y que digamos que no siempre se le ve vinculado al tema de la fe. Pienso que ahora la nueva conciencia o cristiana, nueva respecto pues del pasado, como que ha evolucionado más hacia estos temas de orden social, político, y por eso se ve implícita la fe en los asuntos públicos, se ve que la fe tiene que ver. Sin embargo, aunque es una conciencia que se ha ido despertando, todavía falta apropiarnos de un sentido adecuado del compromiso social, ¿no? Que es inherente a la fe cristiana. ¿Y por qué? ¿Cuál es el fundamento de eso que nosotros llamamos compromiso social, compromiso ciudadano del creyente? Y es porque inevitablemente el seguimiento de Jesucristo pues deriva en unos efectos relacionales. Nuestra misma naturaleza relacional, al ser marcada por la experiencia de la fe, pues queda permeada de ese encuentro con Jesucristo, ¿no? Se supone. Y si nuestra vida es relacional, pues entonces nuestras dinámicas relacionales también se van a ver afectadas positivamente desde la fe. Es decir, uno no puede creer en Dios solamente para mí solito y quedarme con mi Dios y entonces preocuparme por mi perfección cristiana, porque es imposible alcanzar la perfección si no es en atención a los otros. Esto deriva del mismo hecho de nuestra esencia, ¿no? Que es ser para la comunión, nuestra misma imagen y semejanza de Dios. Así que la convivencia social necesariamente saber implicada a partir del encuentro con Jesucristo. Si uno toma los relatos evangélicos, nos damos cuenta que se generan unas dinámicas relacionales muy positivas a partir del encuentro con Jesús. Vean, por ejemplo, Saqueo. Saqueo que dice, uy, no, yo me he portado mal, de ahora en adelante daré la mitad de mis bienes a los pobres, y si a alguien le he quitado algo, le devolveré 4 veces más, ¿sí? Cuando se encuentra Jesús con sus primeros discípulos, ellos llevan a Jesús a otros discípulos y a otros discípulos a Jesús, porque como que no se queda en el plano intimista esa experiencia de fe, sino que trasciende lo público, lo social, lo relacional. Desde esa premisa, pues se entiende que la moral, pues tenga que ver con el cristianismo, porque es que la moral se refiere al modo como nosotros nos relacionamos con los demás, con los bienes, con la naturaleza, es decir, a esas dinámicas relacionales que están muy presentes en la vida de cada individuo, se refiere lo moral. ¿Por qué existe la moral? Porque existen los otros. Lo moral, ¿por qué existe? Porque existen los otros, independientemente de la religión.
¿sí? Lo moral se da porque, bueno, necesitamos tener una convivencia social, ¿sí? Y eso desde la fe, pues necesariamente se va a ver visto afectado positivamente. Bueno, la Biblia, es verdad, no ofrece ningún dato concreto, ninguna normas específicas, ningún manual sobre cómo afrontar ciertas situaciones problemáticas de orden social. Uno quisiera encontrar soluciones en la Biblia frente a temas de diversa índole, eh, político, en asuntos legales, asuntos administrativos. No lo vamos a encontrar, porque ustedes por el estudio de la Sagrada Biblia saben que esa no es la pretensión de la Escritura, ofrecer un manual, cuanto más bien una orientación de vida, un horizonte de vida para el creyente, ¿no? La vida es dinámica, por eso la Biblia no podía quedarse en unas normas que han sido ciertamente dadas, pero para un contexto muy determinado, como fue el del pueblo de Israel. Si uno hiciera traspolación de todo lo que literalmente prescribe la Sagrada Escritura, pues no se iluminaría la realidad de modo justo, puesto que la historia va cambiando, el ser humano, las comunidades evolucionan, la misma sociedad. Pero, pero bajo ese horizonte de comprensión que nos ofrece la Sagrada Escritura, como es el hecho, por ejemplo, de la creación del mundo o de la dignidad de la persona, pues uno sí puede encontrar elementos que guíen la vida social. El hecho de que Dios creó las cosas con un orden, de que Dios creó todas las cosas para Él, de que llamó al hombre a la comunión con Él, el hecho de que Jesucristo asumió la naturaleza humana y pues le confirió de esta manera una dignidad especial. Todo eso nos habla pues de lo que debe estar al centro de la vida social, que es la persona. Lo veremos dentro de 8 días, ¿sí? Cómo los principios que se derivan de la doctrina social de la Iglesia, bien común, justicia, solidaridad, pues en últimas derivan de la dignidad de la persona. Es lo que está al centro de la reflexión bíblica también, ¿no? El hombre creado, redimido, glorificado en Jesucristo. ¿Sí? Entonces, desde esa clave, nosotros podemos encontrar luces para la vida social. Por lo tanto, a partir de esto que les acabo de decir, no corresponde ni a la iglesia, ni al magisterio, ni a la moral cristiana, lo que nosotros hacemos acá, a la teología moral, dar soluciones de tipo técnico a los problemas sociales, ¿sí? Porque esa no es la tarea. Más bien, la tarea de la iglesia y de la teología moral, de la iglesia y su magisterio y de la teología moral, es siempre mostrar el sentido último de la vida del hombre y de la sociedad, que no es otro que la plena comunión con Dios. Es decir, que mientras vivamos en este mundo, no perdamos de vista a qué hemos sido llamados, la visión trascendente. Y si realmente lo que nosotros vivimos, los medios que empleamos en la vida, en la economía, en la política, en la cultura, pues realmente nos conducen a ese fin último que es Dios, ¿no? Entendido como la plenitud de lo humano y del hombre, visto pues en general. Entonces, pues, ¿qué dice la iglesia? ¿Cómo se ordenaría una vida que fuera acorde al ideal en materia económica, en materia política, en materia social? Eso no lo puede hacer. Da unos principios, pero ya unos preceptos de tipo técnico no le corresponden. Eso es importante que seamos claros. Por ejemplo, frente al dilema del capitalismo y del socialismo. Entonces se ha pensado que la iglesia podría ofrecer un modelo práctico para el equilibrio y no lo puede hacer porque no se puede comprometer con ninguna instancia intramundana. Al momento en que la iglesia fijara una serie de preceptos que servirían solamente para un tiempo, un momento, pues quedaría muy comprometida
con un sistema particular, político o social. No sé si se entiende eso que estoy diciendo. Su labor es más trascendente, ¿no? No se puede quedar en los medios porque termina de pronto involucrada pues en lo que ella está más bien llamada a superar, que es justamente el plano de lo puro inmanente, ¿no? Ahí está el peligro que vivió la iglesia en otro tiempo cuando se comprometió demasiado con ciertos partidos políticos, concretamente el conservador, aquí en nuestro contexto, ¿no? Como que la iglesia se asociaba mucho a una mediación, como que a una realidad de orden temporal que perdía el horizonte trascendente. Entonces, de pronto por querer, incluso con buena intención, buscar lo que cree es mejor para los individuos y la sociedad, pues puede perder ese horizonte de trascendencia, ¿sí? Así que no corresponde a la iglesia soluciones de tipo técnico. Algunos han criticado esto porque dicen que en moral sexual la iglesia sí se atreve a dar prescripciones más precisas, más determinadas, ¿no? Por ejemplo, planificación familiar y eso. ¿Por qué no lo haría así con la sociedad? Lo que pasa es que, bueno, digamos que de cara a la familia, pues hay situaciones que la comprometen más a la iglesia, está llamada en causa a defender la vida frente a ciertos métodos, a defender lo que es el amor humano, a defender el matrimonio, en fin. Por eso se atreve como a ir más allá. Pero ya en cuanto al orden social, pues no se atreve a hacerlo la iglesia. Por lo tanto, ¿qué medios se orientan o contraponen al verdadero bien del hombre? Esa debe ser la tarea de la iglesia y de la teología moral, de nuestro ejercicio también de reflexión, ¿no? Si un medio realmente conduce hacia el fin, para no quedarnos en los medios. Muchas veces suele suceder que en el afán de brindar soluciones de tipo práctico, de tipo técnico, nos quedamos en los medios, nos quedamos en el dedo y no viendo la luna, ¿no? Que es lo que nosotros debemos indicar. Miren ustedes que ciertamente, bueno, ahora les digo esto. Compete más bien a los laicos intervenir activamente en el diseño y organización de la vida social. A ellos sí. No es tarea tanto del magisterio de la iglesia ni de la teología moral, cuanto sí de los laicos organizar la vida de la sociedad, proponer modelos, prácticas, estrategias que nos ayuden al buen vivir, de acuerdo con ese sentido último de la vida que es Dios, que es esa visión trascendente. Entonces lo que les iba a decir antes, ciertamente si uno se pone a pensar en el ejercicio que tenemos entre nosotros de la política, entre los laicos que se dicen católicos, ¿sí? En el ejercicio cotidiano se pierde mucho esa visión trascendente que la misma política tiene, ¿no? Finalmente, esta realidad terrena es pasajera, es temporal, hay que mirar es al fin. Entonces, cuando a mí me preguntan, alguna vez me invitaron a una ponencia junto con Claudia López para hablar si era posible superar la corrupción en nuestra cultura. Ella defendía, pues, ustedes ya conocen su estilo y su propaganda contra la corrupción. Yo lo que atinaba a decir es que justamente una de las causas era la pérdida de horizonte trascendente. No era un problema de legislación, de castigar al corrupto, pues porque aquí hay muchas leyes. Y hecha la ley, ¿qué pasa? Echa la trampa. Todo eso. Entonces no me parece que sea una cuestión de normativa, cuanto de visión trascendente de la vida. Uno se pone a pensar qué visión de Dios tienen estos políticos cuando cometen un acto de corrupción, cuando se hacen tantas injusticias, qué visión trascendente de la vida, ¿no? Lo que importa es aquí y ahora llenar las arcas y el inmediatismo. Y la gente también, la gente incluso ni siquiera tenemos una visión, digamos, a futuro, ni siquiera intramundana, porque es que nos importa es aquí lo inmediato, lo que causa impacto. Habría que más bien
privilegiar los procesos, ¿sí? Aquí todos nos gusta, caemos como en el populismo, ¿no? Lo que causa impacto, eso es lo que le sirve al político y a la gente, ¿sí? Ni siquiera, digamos, dentro de este mismo horizonte intramundano, repito, tenemos una visión a largo plazo, ¿no? Lo que el Papa decía en Evangelio Gaudium, hay que privilegiar el tiempo sobre el espacio, ¿no? Que hagamos proyectos a futuro, ¿no? Aquí los perdemos. Cada político quiere hacer lo suyo para mostrar en su momento y nosotros también queremos soluciones inmediatas. Entonces, no se diga frente a una visión trascendente de la vida. Dios desaparece. El sentido que tiene esto de redención, de que hay que rendirle cuentas a Dios como políticos, como ciudadanos, eso se pierde, ¿sí? Así que nuestro ejercicio como hombres de iglesia es mostrar ese horizonte trascendente del que nadie habla. Al contrario, fíjense que ustedes lo vieron en el video que les compartí sobre este político chileno. Progresismo pareciera ser sinónimo de ateísmo. Y no desde que se ha sacado a Dios en la teoría y en la práctica, porque algunos también dicen creer en Dios, pero su práctica no es coherente con la fe. No estamos mejor en materia política. Eso lo podemos reconocer. Bien. Vivir en sociedad es un aspecto esencial para la persona. Tanto así que nadie se realiza a sí mismo si no es en relación con los demás. Yo solito en mi cuarto encerrado, usted puede ser un egoísta y vivir cómodamente, pero no es esa la plenitud a la que está llamado, ¿no? Por eso la vida en sociedad tiene que interesar tanto a la moral, pues porque es la manera en que los individuos y las colectividades alcanzan su plena madurez, ¿sí? De ahí que la fe cristiana pues tenga que iluminar ese aspecto que es tan esencial a la vida del hombre. La moral social, a la luz de la verdad que brota del Evangelio y de la razón, quiere presentar, por tanto, las exigencias de esa vida en sociedad. Y en últimas, porque se puede afirmar en buena medida que nada más social que el Evangelio, nada más social que el Evangelio. Y sí, primero porque Dios ha creado y redimido a los hombres en comunión y para la comunión. Dios nos crea en comunidad y para la comunidad. Ese es el misterio que se da en Cristo, ¿no? Nadie se salva solito. Nos salvamos en la iglesia por los sacramentos que ella recibimos, por la intercesión de los santos, por la comunión de los santos. Nadie se salva solito. Ah, que yo no tengo necesidad de ir a una iglesia. Bueno, esa es una visión muy individualista de la salvación. Yo con Dios rezo, yo con Dios me entiendo, Él me escucha. ¿Quién dijo que uno tiene que ir a una iglesia? Eso no corresponde al proyecto de Dios. Además que la iglesia no es solamente el templo, ¿no? Sino que los demás me ayudan a mi propia salvación y yo tengo que ayudarle a los demás en la propia salvación. Si no, ¿cómo nos salvamos? Si no, ¿cómo nos salvamos? Jesucristo nos ha salvado en comunidad. Por eso el peligro de aislarse, ¿no? De la vida de la comunidad. Cuando uno se aísla, ojo, porque puede ser una señal de crisis. No se aíslen. Cuando empiecen a ser diáconos, no se aíslen, ¿no? Hay que, como los carboncitos que se mantienen encendidos juntos, así también mantener la llama junticos, reunidos, porque nos salvamos es en comunión y para la comunión. Es decir, para estar todos con todos en la plenitud de Dios. Por eso decimos que en buena medida nada más social que el Evangelio. Y además, porque el proyecto de unidad de la familia humana se funda en el hecho mismo de la creación. Somos hijos del mismo Padre. Y eso funda, pues, el hecho de compartir un destino común. Un padre siempre quiere el bien para sus hijos, pues para todos. El padre no excluye a nadie. ¿En qué consiste en últimas? Otro modo de explicar la comunión
en la unidad, en la realización del proyecto de unidad de la familia humana. Que todos seamos en Dios, nosotros en Cristo, Cristo en Dios, ¿sí? ¿Dónde se funda ese proyecto de solidaridad? Es decir, un cuerpo solidario. ¿Solidaridad de dónde viene? De sólido, de insolidum, algo sólido. La familia humana pertenece al insolidum, a lo sólido, de ahí la solidaridad. ¿Por qué? Porque todos tenemos un mismo origen. Lo sabemos por la fe que provenimos de Dios, que tenemos un Padre común. Una de las deficiencias de esta sociedad es que se habla de fraternidad, pero sin padre. Entonces es muy raro porque una sociedad sin un principio, los hermanos terminan por querer ser el padre. Y eso es un problema. Viene la oposición cuando no la dispersión. Pasa en las familias, ¿no? Las familias se separan, se dispersan cuando viene a faltar alguno de los papás, el papá o la mamá, ¿no? Mientras la mamá exista como referente, pues se mantiene el vínculo, pero suele suceder muchas veces que ya no estando más papá o mamá, pues los hijos cogen por su lado. Así más o menos pasa en la sociedad, es una fraternidad sin padre. Entonces, esa pretensión de construirse aquí el reino de los hombres sin Dios, pues realmente origina más caos que equilibrio. Por eso les decía que no se reflexiona suficientemente sobre ese sentido trascendente que debe tener la vida social, la política, la cultura, que sería lo que nos daría cierta integración, cierta unidad entre nosotros. Por lo tanto, si lo que Dios quiere es la unidad de la familia humana, pues uno entiende por qué esos pecados que pueden ser vistos de manera personal o no tan importantes, pues realmente son un atentado contra el plan de Dios, ¿no? La indiferencia, la envidia, los egoísmos. Eso contradice nuestra naturaleza, nuestra esencia, aquello para lo que hemos sido hechos, que es fundamentalmente la comunión con Dios y con los hermanos. Eso está arraigado desde nuestro origen, ¿no? Realizando ese origen, eso con lo que fuimos hechos, por lo que fuimos hechos, pues realizamos nuestro sentido. Bien. En conclusión de esta partecita, las diversas problemáticas humanas, como las que hemos nosotros visto en este curso, breve porque pues aquí juntamos 3 materias que corresponden a lo menos a 3 semestres, ¿sí? Todas esas problemáticas, como por ejemplo las relacionadas con el comienzo o el fin de la vida, ¿se acuerdan? Todo lo que vimos, la manera, cuándo comienza la vida, los atentados contra la vida humana desde los inicios, cuándo es el modo humano de concebir el fin de la vida, todos los avances de la medicina y la tecnología, todo lo que tiene que ver con el matrimonio, la familia, lo que hemos visto, ¿no? Establecida a partir de la unión del hombre y de la mujer, todo lo que es materia de economía y de política, todo eso en últimas son cuestiones sociales, ¿sí? Porque de ellas depende la estructuración y la organización de la sociedad. Todo eso. De la manera de concebir la vida, su inicio, su fin, su tratamiento, pues de esa manera depende el orden social también, ¿no? Cuando el primer valor a defender, que es la vida, no es defendido, obviamente eso tiene una repercusión social, ¿sí? Si el matrimonio y la familia sufren variaciones, alteraciones, obviamente eso tiene una repercusión social. Los avances de la tecnología, que nunca es neutral, porque ojo, la tecnología no es neutral, la tecnología va configurando la vida en sociedad justamente. Una cosa era antes de Internet la sociedad, otra después de Internet, y eso tiene unas implicaciones relacionales, laborales, económicas, espirituales, ¿sí? Todo eso tiene, por lo tanto, un efecto en lo social. De manera que toda moral es social, porque todos esos problemas relacionados con la moral de la vida, la moral del matrimonio, la moral de la familia, la moral de la economía, pues en última, repito, son cuestiones de las que depende el orden social,
¿sí? La integración de los seres humanos. De ahí que no, uno no puede ser resistente al tema político, a lo que tenga que ver con lo social. Mal haríamos decir, es a mí eso de la política, a mí eso sí no. Uno entiende que detesta el ejercicio corrupto de la política, pero en sí estamos llamados también con nuestra conciencia cristiana a aportar a la vida de la sociedad. ¿Cómo? Pues viviendo fielmente nuestro compromiso con la iglesia. La iglesia es permen para la sociedad. Entonces, si hay algo que no está dando resultados en la sociedad, es porque nosotros como cristianos, pues no hemos vivido plenamente nuestra vocación, ¿no? Pero imposible separar el aspecto personal de la fe de lo social, ¿sí? Que es lo que algunos pretenden. Eso es cuestión de religión, eso es cuestión allá de su conciencia, eso es cuestión de lo que la gente decide o no creer. No, no. Y así lo quieren callar a uno, ¿no? Reducir la fe al espacio de la sacristía. No. Sin perder ese horizonte trascendente, nuestra fe debe tener una incidencia en lo social. Bueno, ¿qué podemos decir hasta ahí? ¿Algún comentario, inquietud? ¿Qué les hace pensar? Me hizo recordar, monseñor, que le preguntaba yo a monseñor Mancera por qué la iglesia no se inmiscuye en los temas políticos, que yo no entendía por qué no tomaba posición en ciertas cosas donde la sociedad necesita muchas veces escuchar una voz autorizada, digamos que la autoridad moral establecida para nosotros los católicos. Y él me daba la respuesta que usted estaba dando ahorita, que la iglesia puede dar los lineamientos como tal, pero al momento de, por ejemplo, casarse con un movimiento político o dar ciertas respuestas a ciertas cosas, pues obviamente ya no es la labor de la iglesia, es la labor de nosotros los laicos, esa tarea. Y por eso precisamente el comprender bien todos estos horizontes que usted nos está compartiendo, para que teniendo claridad nosotros podamos aplicarla también. ¿Mm? Sí. Y también pensar desde su ministerialidad como esposos, como servidores, pues, de la mesa, en cómo contribuir, ¿no? ¿Qué iniciativas, además de formar las conciencias en la práctica, cómo ayudar en esa doble dimensión de lo que depende tanto la sociedad, como es la familia y lo político, ¿no? Yo creo que ustedes todavía no han dimensionado suficientemente lo que significa su ministerio para la iglesia, ¿sí? Culpa de nosotros los curas que lo hemos reducido al altar, a asistir las misas y a bautizar, cosa que es una gran ayuda. Siempre tuve diáconos mientras fui párroco y me fue muy bien con ellos. Pero lo mismo que en la iglesia, de pronto nos quedamos más en lo cultural que en todos estos aspectos que deben involucrar la fe también, ¿no? Monseñor, hay un detalle ahí que pues últimamente pues se ha pensado mucho en la forma que uno debe actuar. Es que lo primero que debemos de tener claro nosotros en este proceso, en esta formación, es que si nosotros tenemos claro que la familia es la base fundamental de la sociedad, de cualquier tipo de sociedad, en estos momentos es demasiado importante, o sea, tener nosotros claro ese fundamento para poder nosotros demostrarle al mundo de que nosotros como familia organizada, con unos fundamentos morales básicos, podemos ser ejemplo de cómo mejorar la sociedad cada día, y es con nuestro comportamiento, o sea, ser coherentes con lo que predicamos o con lo que decimos. Esa es la parte que más me ha llamado la atención de esta clase, que es que debemos ser muy coherentes con el tipo de moral que manejemos, porque somos ejemplo y somos vistos por el mundo completo, por todo el mundo. Entonces, mientras que nosotros tengamos claro de que la familia es base fundamental de la sociedad, en la construcción de la sociedad, de una sociedad más justa, más equitativa en cuanto a lo que existe, entonces vamos a poder colaborar, a ayudar a que la sociedad todos los días sea mejor. Sí, señor.
Monseñor, otro tema que a mí me cuestiona mucho y que todavía no he podido dar respuesta, porque no es fácil en el contexto que vivimos en el mundo, es qué tipo de respuesta vamos a darle al mundo. Es decir, cómo vamos a responder. Porque si bien es cierto que nosotros debemos tener claridades en todos esos puntos y los principios cristianos, cómo traducirlos al mundo para que el mundo los interprete de manera correcta y no convertirnos en otros o en otro tipo de movimientos como los políticos e ideológicos que existen, que luchan por ideologías y por doctrinas propias y no convertirnos en un movimiento más de tipo ideológico. Entonces, digamos que muchos católicos han caído, hablando en el plano de la política, por ejemplo, atacan de frente la ideología de género, atacan de frente el marxismo y la izquierda, con nombre propio dicen las cosas, cosa con la que yo estoy de acuerdo, llamar las cosas por su nombre y sin ambigüedades, pero también caen en el tema de la pelea, en el tema de la ofensa, en el tema, algunos, no todos, en el tema de la ofensa contra aquellos grupos a los cuales están reprochando. Entonces, a veces la caridad cristiana se pierde en esos contextos, porque inclusive si usted mira Twitter, cualquiera de esas personas que son pro vida, católicos, usted ve las ofensas son tremendas. El lenguaje es violento, inclusive hay amenazas a muchas personas, o sea, no es fácil. O sea, dar respuesta, hay que saber dar respuesta, inclusive las respuestas más eh, caritativas, por decirlo más llenas de caridad, las más bondadosas son respondidas con un nivel de violencia en el lenguaje, inclusive físicamente muchos han sido agredidos cuando salen a la plaza pública o cuando están en algunos eventos, así como le pasa a ese señor al chileno, que por su pensamiento es tratado como neonazi y está estigmatizado y ha sido también violentado en su integridad física. Entonces, el tema de la respuesta nuestra tiene que ser muy bien medida. Nosotros no podemos caer en el juego de las ofensas. Tenemos que saber defender nuestra fe, tenemos que saber ser propositivos, pero sin caer en el juego de ofender a las demás personas. Sí, sí, vale el llamado justamente dentro de esta reflexión que se hace, porque también la ofensa puede ser indicador de que nos sentimos débiles. Y si nosotros creemos realmente lo que creemos y tenemos argumentos, pues uno sabe que ni siquiera la violencia de los demás puede alterar la verdad de lo que creemos. Cuando yo quiero imponer algo a los gritos o con la ofensa, es que estoy utilizando un argumento distinto a la persuasión, a la razón, al diálogo. Y no, sin que eso nos quite claridad ni valentía, porque a veces pasa lo contrario, muy timoratos, ¿no? Pero una cosa es ser valientes y otra cosa es ser ofensivos. Entonces, ciertamente, hay que cuidar los modos. Ya hay la importancia de la formación. Bueno, yo cómo respondo a esto, que yo realmente tenga articulado un discurso. No me van a escuchar de la misma manera con la que uno de pronto quiere presentar los argumentos, pero por lo menos habrá otros que sí. Así que aprendiendo del mismo Jesús, la no violencia, tenemos nosotros que ser signo de contradicción, Y pero para terminar, justamente por la no violencia. Monseñor, quería comentar, yo creo que la apuesta tenemos que hacerla al interior de nuestra iglesia. Me explico. Em, Nuestra iglesia tiene que ser reevangelizada. Muchos católicos solamente de partida de bautismo, pero si nuestro aporte llegara a ser realmente importante en el sentido de que les ayudemos a nuestros hermanos y nosotros mismos con ellos, porque no solamente nosotros como si fuéramos los únicos y como los guías, pero si conjuntamente ayudamos a construir una experiencia de fe real,
donde vivamos en nuestras comunidades parroquiales y podamos extender ese mensaje a los demás, podemos comenzar a ser luz del mundo y sal de la tierra. A veces yo pienso, uno puede entrar o en el plano de la discusión con las ideologías y con todos los temas políticos, económicos y etcétera, o puede entrar en el plano de fortalecer lo que ya tenemos, de ayudar a comprender mejor, pero sobre todo a vivir de manera real el cristianismo. A mí siempre me ha impactado esa frase de Gandhi que yo creo en Cristo, pero no creo en los cristianos. Entonces, pienso que la apuesta tenemos que hacerla ahí. Eh, Cuando nosotros realmente logremos unas comunidades que vivan su fe, empezando por nosotros, y siendo generadores y motores de que eso se dé, eso comenzará a replicarse de alguna u otra manera, eso tiene que contagiarse de alguna u otra manera, eso tiene que convertirse en un referente para otros, ¿sí? Y de tal manera que no solamente respuestas de tipo preventivo o reactivo, porque es que me siento atacado, porque mi fe, porque por mí, no, yo pienso que tenemos que ser más propositivos a ese nivel. Muy bien. Bueno, muchas gracias, sí, señor. Eh, Miremos cómo la dimensión social de la que nosotros hablamos como constitutiva también de la fe está también presente en la Sagrada Escritura. Por lo menos algunos datos que nos ayuden a darnos cuenta, pues que hay un llamado realmente a la justicia, a la solidaridad, a la defensa de los más vulnerables. Si yo les preguntara a ustedes, ¿qué texto de la Biblia ustedes invocarían para hablar de esta dimensión social? ¿Cuál me dirían? Hechos de los Apóstoles. Vivían todos en común. ¿Qué otro? Porque fíjense En, que... ah, en el Antiguo Testamento, en el Deuteronomio, ¿pero qué? ¿Qué texto? ¿Cuál? habla de, es que no lo tengo, o sea, lo tengo presente, pero no tengo la cita exacta. Es el 22. Permítame un momentico, yo saco mi material. Yo le digo exactamente dónde Pues está. busque... En Éxodo, Padre, cuando Dios llama a Moisés y cuando le da por misión liberar a su pueblo, es el llamado del pueblo, es decir, hay una dimensión social completa ahí de ahí en adelante. Sí, por ejemplo ese. Fíjense que no los tenemos muy bien referenciados, De salvo pronto Juan algunos. 17:21, Monseñor, donde Jesús nos dice que seamos uno como Él y el Padre son uno. Sí, sí, sí. En los profetas, Monseñor, los profetas en general están hablando al pueblo de Israel, justamente denunciando injusticias, denunciando arbitrariedades, y es un tema netamente social, el que está expresado en los libros de los profetas. Bueno, Deuteronomio, Monseñor, perdón, Deuteronomio 15, del 7 al 12. Si hay entre los tuyos un pobre, un hermano tuyo, Carlos Alberto, señor, lea ese del 4 al 15, Deuteronomio 15 del 4 al 15. bueno, es verdad que no habrá pobres entre los tuyos, porque te bendecirá el Señor tu Dios en la tierra que el Señor tu Dios va a darte para que la poseas en herencia, a condición de que obedezcáis al Señor tu Dios, poniendo por obra este precepto íntegro que yo te mando hoy. El Señor tu Dios te bendecirá, como te ha dicho, te prestarás a muchos pueblos y no pedirás prestado, dominarás a muchos pueblos y no serás dominado. Si hay entre los tuyos un pobre, un hermano tuyo, en una ciudad tuya, en esa tierra tuya, que ya va a darte Señor, al Señor tu Dios, no endurezcáis el corazón ni cierres la mano a tu hermano pobre. Ábrele la mano y préstale a la medida de su necesidad. Cuidado, no se te ocurra este pensamiento rastrero. Está cerca del año séptimo, año de remisión, y serás tacaño con tu hermano pobre y no le des nada, porque apelará el Señor contra ti y resultarás culpable. Dale y no de mala gana,
porque esa acción bendecirá al Señor tu Dios todas tus obras y todas tus empresas. Nunca dejará de haber pobres en la tierra, por eso yo te mando, abre tu mano al pobre, al hermano necesitado que vive en tu tierra. Es palabra de Dios. Un texto hermosísimo. Ahí lo tienen ustedes, Deuteronomio 15, del 4 al 15, sobre el cuidado de los pobres. Siempre los van a tener, así que siempre habrá ocasión para la ayuda, la caridad social, ¿no? Siempre los tendréis con vosotros, también dijo Jesús allá en el Evangelio. Y ayúdenlo y no de mala gana, ¿no? Son textos que realmente lo interpelan a uno. Bueno, miremos estos textos, a ver, el que vaya buscando y vaya encontrando alguno de estos, ya sea del Pentateuco o de los proféticos o sapienciales. Y Éxodo 21, 1 al 16. Estas con las normas que has de dar. Cuando compres un esclavo hebreo, servirá 6 años, y el séptimo quedará libre sin pagar rescate. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, su mujer saldrá con él. Si su amo le dio mujer y ella le dio a luz hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán del amo, y él saldrá solo. Si el esclavo declara, yo quiero a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, renuncio a la libertad. Su amo le llevará ante Dios y arrimándolo a la puerta o a la jamba, su amo le horadará a la oreja con una lesna y quedará a su servicio para siempre. Si un hombre vende a su hija por esclava, ésta no saldrá de la esclavitud como salen los esclavos. Si no agrada a su señor que la había destinado para sí, éste permitirá su rescate y no podrá venderla a gente extraña, tratándola con engaño. Si la destina para su hijo, le dará el mismo trato que a sus hijas. Si toma para sí otra mujer, no le disminuirá a la primera la comida, ni el vestido, ni los derechos conyugales. Y si no le da estas 3 cosas, ella podrá salirse de balde sin pagar rescate. El que hiera mortalmente a otro morirá. Pero si no estaba al acecho, sino que Dios se lo puso al alcance de la mano, yo te señalaré un lugar donde éste pueda refugiarse. Pero al que se atreva a matar a su prójimo con alevosía, hasta de mi altar le arrancarás para matarle. El que pegue a su padre o a su madre morirá. Quien rapte a una persona, la haya vendido o esté todavía en su poder, morirá. Muy bien, eso es como ustedes ven sobre la esclavitud y las leyes para regularla, que no es una institución como de pronto sucedió después que se degeneró el nombre incluso de la fe y del Evangelio, sino que si nos damos cuenta, aquí gozaban los esclavos de ciertas garantías, de cierta protección social, incluso con la posibilidad de la libertad. Lo que pasa es que ser esclavo no era visto tan malo, porque pertenecer a una familia, a un amo, también le permitía cierta seguridad, ¿no? No era la visión, repito, déspota que después adoptó y que hubo necesidad de abolir la esclavitud, sino que más bien era una situación comprensible humanamente dentro de pues, la conciencia de este tiempo. ¿Qué otro texto? Monseñor, Efesios Isa- 6:5 habla de ese texto de los esclavos también, para completar ahí el tema de los esclavos, donde Pablo dice, esclavos, obedeced a vuestros amos de este mundo con respeto y temor, con sencillez de corazón, como a Cristo. Efesios 6:5. Se mantiene la... Isaías 10, 1 al 4. Sí, señor. Hay los que dictan normas inicuas y los que firman decretos vejatorios, excluyendo del juicio a los débiles, atropellando el derecho de los pobres de mi pueblo, haciendo de las viudas su botín y despojando a los huérfanos. ¿Qué haréis cuando os pasen cuentas, cuando llegue de lejos la devastación? ¿A quién acudiréis para pedir socorro? ¿Dónde dejaréis vuestra riqueza? Por no ir encorvados como prisioneros,
caerán como heridos de muerte. Con todo eso, no se ha calmado su ira y aún sigue su mano extendida. Palabra de Dios. Bueno, otro texto bellísimo que habla de la defensa del débil, entendido por débil el pobre, la viuda, el explotado, ¿sí? Un llamado muy claro de parte pues de una de esas figuras más importantes en la Biblia como es el profeta Isaías. ¿Qué otro texto? Hombre, Isaías. Levítico 25, del 1 al 7. Ajá. Dijo Yahvé a Moisés en el monte Sinaí: comunica esto a los israelitas. Cuando hayáis entrado en la tierra que yo voy a daros, la tierra tendrá también su descanso en honor de Yahvé. Sembrarás tu campo durante 6 años, y 6 años podarás tu viña, y cosecharás sus frutos. Pero el 7º año será de completo descanso para la tierra, un sábado en honor de Yahvé. No sembrarás tu campo, ni podarás tu viña. No segarás los rebrotes de la última siega, ni vendimiarás los racimos de tu viña inculta. Será año de descanso completo para la tierra. La tierra incluso en su descanso os alimentará a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu jornalero y al emigrante que reside junto a ti. Todo lo que produzca proporcionará alimento también a tus ganados y a los animales salvajes. Palabra de Dios. Bellísimo tema sobre la regulación de la propiedad. Los bienes terrenales son para cuidarlos, no para explotarlos. Hay que cuidarlos. La medida que suministran también el pan para ti, para los tuyos, para el prójimo, pero eso no equivale a siempre querer sacarle más de lo que en sus ritmos pudiera dar, ¿no? La tierra necesita descansar. De hecho, uno de los males que vivimos hoy en la ecología es porque la tierra está cansada. Hay un desgaste. Justamente en olvido de esta palabra, ¿no? Respetar sus ritmos, que descanse. Hay que cuidarla en vez de explotarla. Y la naturaleza pues será agradecida. ¿Qué otro texto? Amós. Deuteronomio 14. Listo. Deuteronomio 14, 28. Cada 3 años apartarás todo el diezmo de tu cosecha de ese año y lo depositarás a tus puertas. Así podrá venir el levita que no tiene parte ni heredad contigo, el forastero, el huérfano y la viuda que viven en tus ciudades, y podrán comer hasta hartarse, para que Yahvé tu Dios te bendiga en todas las obras que emprendas. Palabra de Dios. Bien, lo mismo. El compartir, la generosidad con el extranjero, con el sacerdote. Como pueblo de Dios, pues, entender que los bienes son de todos, ¿sí? Eso les ayudará, pues, a estar firmes a sí mismos, en la medida que cada uno tienda la mano al otro. Bueno, ¿qué otros textos? A ver, que vale la pena mirar, pues, la riqueza que en ese sentido encontramos. Amós. Eclesiástico 10, 16, 17. Pero ese está como, no sé, yo lo veo de otra forma en Eclesiastés 10, 16, 17. Leámoslo, ¿qué dice? Eclesiastés 10, 16, 17. Hay del país donde reina un chiquillo cuyos príncipes madrugan para sus banquetes. Dichoso el país donde reina un hidalgo cuyos príncipes comen a su hora por recobrar el vigor y no por banquetear. Sí, El del eclesiástico dice: el Señor arrasó los territorios de las naciones y los destruyó hasta los cimientos de la tierra. A algunos los arrebató y destruyó y borró de la tierra su recuerdo. sí, no, es más entonces Eclesiastés, Sí. sí, que habla pues
del príncipe, del que asegura su sustento, su bienestar, olvidándose de los demás, ¿no? Me parece que más Eclesiastés. Señor, Sabiduría 6:1. Escuchen reyes y entiendan, aprendan gobernantes de los confines de la tierra. Estén atentos ustedes que dominan multitudes y presumen de tener muchos pueblos, pues recibieron el poder del Señor y la soberanía del Altísimo. Él investigará sus acciones y examinará sus proyectos, porque siendo ministros de su reino, ustedes no juzgaron rectamente ni guardaron la ley, ni actuaron de acuerdo con la voluntad de Dios. Terrible y repentino caerá sobre ustedes, pues un juicio implacable aguarda a los grandes, porque al más humilde se le perdona por piedad, pero los poderosos serán poderosamente examinados. El Señor de todos no retrocede ante nadie. El Señor de todos no retrocede ante nadie, ni la grandeza lo intimida, que Él mismo hizo a pequeños y grandes, y de todos cuida por igual. Pero a los poderosos les aguarda una investigación rigurosa. A ustedes, pues, soberanos, se dirigen mis palabras, para que aprendan sabiduría y no pequen, porque los que guarden santamente las cosas santas serán santificados, y los que aprendan encontrarán defensa. Así pues, Bueno, así en mis palabras, dénsela y recibirán instrucción. ahí no leí yo más del 1, pero está bien. Sabiduría 6:1 siguientes, que es toda una denuncia de los poderosos, aquellos que creen que no podrán ser juzgados, que siempre se van a mantener en su posición, pues Dios los ve, ¿no? Y reclamará por su comportamiento ante los débiles. Son textos también que abren como hacia la escatología, como hacia el juicio final, que está muy presente ahí. Que ellos igual regulan de acuerdo a sus conciencias y no de acuerdo a la ley de Dios. Están regulando de acuerdo a sus teorías y a sus proyectos propios. Fíjense que es un poco lo que yo comentaba, el olvido de Dios. Simplemente se gobierna para el momento, para el inmediato, mientras el poder llena la cabeza, como que se pierde de vista el sentido, la trascendencia a Dios. Es más o menos la misma idea. Monseñor, hay otro texto, pero no está relacionado acá, de Lucas 6, Es que 31. eso los tenemos para cuando hablemos del Nuevo Testamento, pero bueno, léalo. Lucas 6, 31, 34, 38. Traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. Si aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? También los pecadores aman a sus amigos. Si hacen el bien a los que le hacen el bien, ¿qué mérito tiene? También los pecadores lo hacen. Si prestan algo a los que le pueden retribuir, ¿qué mérito tienen? También los pecadores prestan para recobrar otro tanto. Den y se les dará, recibirán una medida generosa, apretada, sacudida y rebosante, porque en la medida que ustedes midan, serán medidos. Palabra del Señor. Como les digo, ese es del Nuevo Testamento, pero pues está bien. Sí. Damos este último, por favor. Éxodo 19:6. Versetto. Ustedes serán para mí un pueblo sagrado, un reino sacerdotal. Esto es lo que ha de decidir los israelitas. Esas palabras, ese versículo, ¿a qué se refiere entonces? Lo que Ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo. ¿Quién cierra ese versículo? La alianza. La alianza. La alianza. Que por lo que Dios se constituye un pueblo, hace una alianza, y esa alianza está fundada sobre un acontecimiento social. Es importante. ¿Cuál es ese acontecimiento social? La liberación de Egipto. Fíjense cómo un hecho social dio lugar a la fe, a la constitución y a la fe del pueblo de Israel. Porque fue a partir de esa experiencia de liberación que
se reencontraron con Dios y con el Dios que entendieron era creador de todas las cosas. Este que nos liberó, es el que nos ha creado. ¿Cómo una experiencia de orden político y social lleva al pueblo de Israel a conformarse como tal? Y es desde esa experiencia social que se crea la alianza, fundada pues entonces en el hecho de que Dios vio el sufrimiento de su pueblo y lo sacó con mano poderosa y brazo extendido. Si Dios intervino en la historia es porque Él es el Señor de la historia, ¿sí? Y la alianza en adelante pues es la fortaleza del pueblo de Israel. El Señor es nuestro Dios. ¿Qué Dios es tan grande como nuestro Dios? Y somos el pueblo de Dios. ¿Sí? Pero todo eso a partir de un acontecimiento que hoy diríamos político. Interesante, porque en el trasfondo de la historia de Israel, pues está este hecho tan humano como fue su esclavitud y liberación, ¿sí? Sin el cual pues no hubieran podido llegar a esa conciencia de Yahvé. Yahvé, el que es. Bueno, entonces, en el corazón del Antiguo Testamento, el hecho social está muy marcado, está definitivamente en la esencia de la fe. Y por eso se descubre, repito, que Dios es un Dios de orden. Es el Dios creado, que ha creado todas las cosas. Y por eso el compromiso con el extranjero, porque nosotros fuimos también extranjeros. Por eso para el judío toda la importancia de la hospitalidad, porque entienden que fueron peregrinos y que a través del desierto es que el Dios creador los acompañó. Por eso los mandamientos. Fíjense que hasta que no tienen la experiencia del desierto, no se formulan los mandamientos. Y los mandamientos no son otra cosa que unas normas de convivencia. Fíjense cómo se empieza a regular la convivencia, ¿sí? Porque, bueno, es bueno respetar la vida, no matarnos. Es bueno respetar la mujer del hermano, no cometer adulterio. Es bueno respetar el bien ajeno, no robar. Si estamos en convivencia, es bueno no difamar ni quitar la honra al hermano, no calumniemos. Ciertamente son preceptos de orden aconfesional. ¿Qué quiere decir aconfesional? Pues que no son exclusivos de la religión de Israel, sino que ya estaban presentes en otras culturas y en otras religiones. No así los principios de orden confesional o los mandamientos. ¿Cuáles son los mandamientos confesionales de la tabla de la ley? ¿Amarás a Dios sobre todas las cosas? Amarás a Dios. Exactamente, los primeros, los que se refieren al amor Los a tres Dios, primeros. darle culto solo a Él, al sábado, son exclusivos del pueblo de Israel. Por eso hacen parte de los mandamientos confesionales. Ay, papá. Los no confesionales son de otras, están también presentes en otras legislaciones. Pero lo interesante es ver que a partir de esa experiencia de liberación es que Moisés formula los mandamientos. Surge un comportamiento, un orden moral, porque hemos experimentado a Dios en la vida como el Salvador. Bien. Bueno, miremos ahora hasta donde alcancemos, al menos introducimos esta idea, ya las ideas del Nuevo Testamento. Pasamos al Nuevo Testamento. He querido ver con ustedes pues algunas generalidades y algunos textos muy particulares del Antiguo Testamento que hablan de la dimensión social. Miramos a Jesucristo, que es pues nuestro referente primero y definitivo, ¿no? Y lo primero que hay que decir es que Jesús no encarna ningún tipo de mesianismo político, ¿sí? Hay que aclarar siempre hablando de estos temas de sociedad, de justicia, de política, que está desmontada la tesis según la cual Jesús se presentó como un revolucionario político, como algunas interpretaciones, sobre todo en los años 70, teología de la liberación, teología política, autores como Mex, se buscó hacer, ¿sí? Está desmontado la idea de que Jesús fuera el precursor de un movimiento revolucionario
como el de los celotas, ¿no?, que existían en su tiempo. Para mejor claridad, léanse Jesús de Nazaret, la parte en la que Jesús va a entrar a Jerusalén el domingo de Ramos, de Joseph Ratzinger, donde explica muy bien por qué hay que considerar a Jesús lejos de un proyecto mesiánico de tipo político. Porque la misión de Jesús es de orden trascendente. Es la instauración del reino de Dios, que va más allá de cualquier orden temporal, por perfecto que sea. Ni siquiera el mejor del, ojo a eso, ni siquiera el mejor de los órdenes en la sociedad equivale al reino de Dios, que es plenitud de gracia, es ya la vida en Dios. Incluso, aquí lo vemos, ante la tentación del materialismo, como la que le pone ya el diablo a Jesús, cuando le dice que convierta las piedras en pan, Jesús deja ver claramente su misión. Vean, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sí? El diablo quiere reducir la misión de Jesús a una mera transformación del mundo material. ¿No que tiene hambre? El problema del hambre en el mundo, aquí está representado. Si Dios existiera, ¿por qué hay tanta hambre en el mundo? Fíjense que es la tentación que hoy por hoy se le pone a la iglesia y que eso puede derivar en la preocupación de que sí, de que definitivamente lo material es como lo primero en la misión evangelizadora. Y no, se vive ante todo de la palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sí? Tengamos presente nuevamente aquí hacemos alusión a nuestra visión humana. Somos humanos en razón de nuestra condición espiritual trascendente. No siempre es tenida en cuenta, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta eso, de todas maneras vamos a ver que Jesús no fue ajeno a la situación política y social de su tiempo. Lo miraremos después, ¿no? Pero es interesante ver que Jesús, repito, no se identifica con ningún ideas político y que ante el diablo deja ver claramente cuál es su misión. ¿Sí? La tentación del hambre, convertir los panes en piedras, pero no solamente se vive de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bueno, dejemos hasta ahí. Y lo complementamos en 8 días, ya hablando después de los principios. Muy bien. ¿Algún último comentario destacado o pregunta? No, señor. Todo lo contrario. ¿Listo? Una pregunta que me Todo surge, bastante claro. Monseñor, una pregunta que me surge es, ¿lo político no es referente a administración de unos bienes comunes? Y adicionalmente, en esas parábolas que nombra Jesús de administrar eso que Dios nos dio, ¿no tendría que ver un poquito con esto? Sí, aunque lo que dice se refiere más a la economía, porque la economía se refiere a la administración de los bienes, mientras que la política se refiere a la administración del poder. Son dos cosas claves para la democracia, para el orden social. Bueno, muy bien. Muchas gracias. No. Entonces, Usted, monseñor. Feliz fin de semana. Gracias a usted. Gracias, monseñor. Buen fin de semana. Hasta luego. Gracias, monseñor. Muchas gracias, monseñor. Monseñor.